Bienvenidos a Acceso, Ministerio del Interior y de Justicia. Sucesos, información, datos, noticias, analizando, procesando. Acceso, Ministerio del Interior y de Justicia. Con alegría y entusiasmo, los 1.109 internos de la cárcel El Bosque de Barranquilla recibieron al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al ministro Germán Vargas Lleras, quienes en compañía del cantante Cabas presentaron a los reclusos de este centro penitenciario el exitoso programa de resocialización que lidera el Ministerio del Interior y de Justicia. Ustedes también tienen derechos y estamos en este momento haciendo lo posible para que puedan ejercer esos derechos, pues puedan el día de mañana tener una vida normal. 241 ofertas distintas en las que cualquier persona de manera gratuita se puede matricular. Cuando se termina el curso, entran a la bolsa de empleo. Significa que cuando abandonan el establecimiento, tienen una altísima probabilidad de ingresar a un trabajo. Para que esas personas reincidentes no vuelvan a cometer actos delictivos. Seguimos aplicando que por 2 días de estudio uno de rebaja de pena. Y por esto redividimos pena, o sea, por un día redividimos un día normal. Que es un buen incentivo. Las matrículas se abrieron el 15 de julio. Que nadie se nos quede sin inscribirse. Hagan el esfuerzo de matricularse en el programa. Es una oportunidad linda para ustedes, para que se eduquen, para cuando salgan de aquí se hayan preparado, hermano. Coldeportes también ha abierto un proceso de inscripción para quienes quieran ser técnicos, instructores. El ocio y la vagancia mata, y el deporte es la entretención más grande que puede haber en un centro de reclusión. Algo final. Está cursando en el Congreso el nuevo Código Penitenciario. Estamos aún en tiempo de recibir observaciones y buenas ideas y, de ser necesario, introducir modificaciones a ese código. Bueno, muchas gracias por todas estas oportunidades y por todas las cosas que nos están brindando para poder ser personas mejores en esta vida. El Gobierno Nacional, en su compromiso por fortalecer la justicia y brindarle mayores recursos que permitan su financiamiento, radicó esta semana en el Congreso de la República 2 importantes proyectos de ley. El de arancel judicial y el de estatuto arbitral nacional e internacional son 2 iniciativas que buscan fortalecer el acceso ciudadano a la justicia, explicó el ministro Germán Vargas Lleras. Con el propósito de solventar algunas de las limitaciones fiscales que presenta la rama judicial, el Gobierno Nacional presentó esta semana a consideración del Congreso el nuevo proyecto de arancel judicial, el cual modifica la Ley 1394 de 2010. Esta contribución para fiscal destinada a sufragar los gastos de funcionamiento e inversión de la Administración de Justicia solo logró recaudar en lo corrido del año 350 millones de pesos. Con la nueva iniciativa que rediseña esta estructura tributaria, el Ejecutivo pretende obtener recursos por 200.000 millones de pesos anualmente para el sistema de justicia. ¿Quiénes no van a pagar el arancel judicial? Nadie que ejerza tutela, ni los procesos penales, ni los procesos contenciosos, ni los procesos de la seguridad social, tampoco los procesos de familia. ¿Cómo operará el arancel judicial? Cuando una persona presenta una demanda, en el acto de presentación de la demanda tiene que consignar el 2% del valor de las pretensiones de la misma. Otro de los proyectos radicados y que apunta a descongestionar los procesos judiciales es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Lo que se espera es que los arbitramentos en Colombia se masifiquen, que el arbitramiento sirva para no solo solucionar los problemas jurídicos que quienes pactan la cláusula arbitral tengan, sino también que permita colaborar
en la política de descongestión. Esta iniciativa también busca contar con plataformas tecnológicas para la realización de audiencias virtuales. Esta semana se acabó la incertidumbre política sobre las reglas de juego que serán tenidas en cuenta en las elecciones regionales de octubre próximo. El ministro Germán Vargas Lleras reveló los alcances del concepto del Consejo de Estado sobre la implementación de la ley estatutaria de la reforma política, que entre otras cosas manifiesta que todas las listas a corporaciones públicas deben tener mínimo un 30% de mujeres candidatas. Una de las inquietudes que causaba la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011 o la Ley Estatutaria de Reforma Política era la fecha límite para la inscripción de candidatos. Según el Consejo de Estado, ya no será el 30 de julio, sino el próximo 10 de agosto. Inhabilidad para directivos de partidos o movimientos políticos que cambiaron de colectividad. En materia de causales de revocación para la inscripción de candidatos, tan solo los miembros directivos de los partidos políticos que ostentaban esa calidad al 14 de julio estarán inhabilitados para inscribirse por otra colectividad. Inclusión de mujeres en las listas para los comicios de octubre. Las listas de candidatos que ya se han inscrito y que no cumplen con el 30% de cuota de género, o sea, las listas que en un mínimo 30% no inscribieron mujeres, deben ser reformadas antes del 10 de agosto. La ley estatutaria de reforma política fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 14 de julio. Acceso. Ya regresamos. El conflicto le cambió la vida a muchos colombianos. La ley quiere volvérsela a cambiar. Si solo hacemos esto, habrá valido la pena ser presidente de la República. La nueva ley de reparación de víctimas y restitución de tierras es otro paso adelante hacia la prosperidad para todos. Conozcámosla y usémosla. Presidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia. 1 de cada 10 colombianos es víctima de la violencia. ¿Qué pasaría si se conociera cada vez más la verdad? ¿Y si se garantizara que el sufrimiento no se repitiera? ¿Y si cada vez más responsables cumplieran con la justicia? ¿Qué pasaría si cada vez más de los que perdimos nuestro lugar y seres queridos fuéramos reparados? Lo que pasaría es que Colombia sería un mejor país. Sin importar de dónde vengan, las víctimas son ciudadanos que tienen derecho a recuperar todos sus derechos. Un mensaje del programa Promoción de la Convivencia. Estás viendo Acceso. En el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 134 familias campesinas recibieron de manos de los ministros del Interior y de Justicia y de Agricultura los títulos que las acreditan como propietarias de 35,5 hectáreas dentro del proceso de restitución de tierras que adelanta el gobierno nacional. Nos encontramos en el Valle del Cauca, donde el Gobierno Nacional entregará un total de 35 hectáreas a campesinos de 19 municipios de este departamento. A las 180 familias que hoy les van a entregar sus títulos, enhorabuena. Saben ustedes que un título de propiedad valoriza el predio, les permite acceder a crédito y a programas que sin él no estarían al acceso de ustedes. Estos títulos que van a recibir hoy no son una dádiva, no son un regalo del gobierno nacional, son simplemente la actualización de un derecho que quienes han venido trabajando por años estos baldíos tenían de que el Estado les titule en debida forma sus títulos. Los predios entregados corresponden a bienes baldíos explotados pero sin titular. Los beneficiados son campesinos, víctimas del conflicto armado, quienes podrán dedicarse a actividades agrícolas y ganaderas. Felicitaciones, ministro Germán Vargas, ministro Juan Camilo. Esta es la forma como podemos tener un mejor país, un país con títulos de propiedad, un país donde todos puedan acceder a esas políticas
de mejoramiento agrario. Para mí la importancia de este evento es que todas las personas, aquellas que no hemos tenido un título para que el gobierno nos ayude en nuestras necesidades, lo vamos a obtener. Desde el pasado 7 de agosto, el gobierno ha entregado 350.000 hectáreas y antes de terminar este año se entregarían 500.000, una cifra sin precedentes en la restitución de tierras. Esta información es de sumo interés para quienes pertenecieron a grupos armados al margen de la ley, pero que ahora buscan reintegrarse a la sociedad. Los desmovilizados de las autodefensas que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que quieran obtener los beneficios jurídicos que les ofrece la Ley 1424 de 2010 tienen plazo hasta el próximo 28 de diciembre para inscribirse en la Alta Consejería para la Reintegración. Los requisitos que deberán cumplir aquellos desmovilizados que quieran recibir beneficios jurídicos como la suspensión provisional de la pena o del proceso de investigación al cual estén sometidos por la justicia será contribuir a la verdad, a la memoria histórica y garantizar la no repetición de hechos violentos. La Ley 1424 es una respuesta del Gobierno y del Congreso de la República para este limbo jurídico en el que quedaron cerca de 19.000 desmovilizados rasos de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la idea con esto es precisamente que solucionen su situación jurídica frente a la justicia, que no tengan que permanecer ni un día de cárcel siempre y cuando materialicen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Los desmovilizados que pueden beneficiarse de la Ley 1424 del 2010 son aquellas personas a las que solo se les pueda comprobar el concierto para delinquir derivado de la pertenencia a esos grupos de desmovilizados, y obviamente los delitos absolutamente conexos con esa participación, como el uso indebido de mecanismos de comunicación, de prendas de uso privativo de las fuerzas militares, porte ilegal de armas. Los desmovilizados que únicamente tengan en su haber el delito de haber pertenecido al grupo tienen solo hasta diciembre de este año para solicitar su acogimiento a la Ley 1424. Los que no se acojan a la Ley 1424 irán a la cárcel y cumplirán las penas completas de la justicia ordinaria que se impongan por los delitos cometidos. En ningún momento nosotros estamos pidiendo que nos perdonen, si puede decirse así, totalmente de lo que hicimos. O sea, reconocemos que en algún momento hicimos daño, causamos sufrimientos, y pues es necesario de pronto pues saldar como esa deuda. El gobierno pues nos colocó eso sobre la mesa y pues se aceptó porque considerábamos que era como lo más viable en ese momento. Esta nueva normativa permite a los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia avanzar hacia la verdad del conflicto armado interno, así como dar un paso en el proceso de reconciliación de todo un país. El proceso de reconciliación en el país tiene dos componentes, un componente judicial, que es básicamente la Ley de Justicia y Paz, y un componente no judicial, que es el esclarecimiento de la verdad, al que tienen que contribuir los desmovilizados rasos a través de un mecanismo no judicial que será el Centro de Memoria Histórica, y con ello materializar los derechos de las víctimas a la reparación y a la satisfacción. Llevar un mensaje hacia las otras personas que el conflicto no es la solución, que ya llevamos más de 50 años en una guerra que no va a llevar a ningún lado, y que así hayan dificultades y tengamos ideas contrarias, lo importante es sentarnos y discutirlas y negociarlas.